Escama la Rede y Escaqueitán abren este sábado una sala Will por Will Nubieu el ciclo de intercambios musicales Glayos Oiuac. Los promotores de esta iniciativa pionera presentaron el primero de los 5 conciertos y la innovadora fórmula de gestión cultural del proyecto. Música en movimiento, pueblos moviéndose, el lema y el reflexo de Glayos Oiuac, una iniciativa asociativa juvenil para sofitar a bandes asturianes y vasques yoñe de la sotierra. Acullá de la música y un proyecto que da puxo a un modelo nuevo de gestión cultural basado en la cooperación, la autogestión y la transmisión de principios. Este sábado 31 y la primer puesta en escena con el concierto de los asturianos Escama la Rede y los donostiarres Escaqueitán. El Consello de la Mocedad del Principado de Asturias acogió la presentación de este ciclo de intercambios musicales. Un de los promotores del proyecto, Sico Ariza, faló con nos al rematar esta presentación. Y orientamos de un circuito de conciertos que podemos llamar, que es otro de los objetivos de este ciclo, que es afitar un circuito de conciertos estables, porque vemos, por ejemplo, que en los grupos Asturias hay muy poco concierto, ya cayeron un montón de escenarios, las infraestructuras culturales son los que son, la programación municipal de los concellos, y es muy triste que todavía no entren grupos locales en las fiestas locales, frente al modelo este de orquesta pachanguera, que es el que tiene la hegemonía en Asturias. Entonces, bueno, lo que veíamos es que era necesario también en invierno o durante todo el año afitar un circuito de conciertos estable y ofrecer música de calidad y a precios accesibles, que los grupos del país tengan donde tocar en unas condiciones más o menos dignas y eso, y encima también pues convidando a grupos del País Vasco para después hacer ese viaje de vuelta, que los grupos asturianos vayan a ir para el País Vasco. Van a ser 5 conciertos durante este año. Ese primero con Escama la Rede y Escaqueitán, que bueno, en este caso hay una reedición de otro concierto que ya se hizo el año pasado, pero bueno, quedamos muy contentos y apetecimos entamar a ritmo escanón, que sabemos que de aquel que en Asturias presta mucho, encima y eso, Escama la Rede. Aquí, bueno, hay un grupo que ya bien conocido por todos, casi no necesita presentación, van a presentar además su 4º disco avante, y Escaqueitán y un grupo que en el País Vasco ya es muy conocido, pese a la su mocedad, pues más de 60 conciertos en 2 años, en un verano igual 20 conciertos, y que vuelven a estar aquí en Asturias pues para recoger un poquitito lo semado, ¿no? Y entonces cuando vuelvan en Escama para allá aprovecharánse, digo en el sentido de beneficiarse del tirón que tiene cada grupo dentro de su territorio, y Escaqueitán en este caso van a presentar ese 2º disco, Orecariac. Depende un poquitín de dónde estemos ahí en cada sitio. Allí, por ejemplo, hay mucha infraestructura musical, hay una montón de escenarios. Si mandes una propuesta de este tipo a un ayuntamiento y es probable, bueno, pues que la vean con buenos huellos, que te atiendan por lo menos. Lo que pasa que también hay una escena que a veces cuesta un poquitín entrar, porque, claro, allí en el País Vasco también hay una montonera de grupos, entonces lo que se falle primero programarlo de casa, pushear por los músicos locales y después ya veremos qué cosas de fuera entren. Entonces también este ciclo, el objetivo es decir, llevamos ya 2 años trabajando con Isuxu, entonces decir, oye, estamos entrando, algamáronse cosas importantes como que es contra tuvieran en Euskarri y Susenian, que brinden ganar en el Folkesblai, bueno, una montón de cosas, ¿no? Pero decir, bueno, vamos a intentar a ver de esta manera, trayendo a los grupos vascos aquí, que se den a conocer, a ver si ahora, pues eso, ese viaje de vuelta tocando con esos grupos vascos, vamos dando a conocer más a los grupos asturianos, y bueno, y un trabajo a largo plazo, pero que allí hay mucho donde tocar y un campo poder explotar, y que esperemos que poquillín a poquillín vayamos explotándolo bien y dando a conocer la música de Asturias, porque tiene que darse a conocer fuera de Asturias, y aquí con lo que hay nada más en Asturias, los músicos del país, bueno, pues queden un poquillín coxos, ¿no? Porque desgraciadamente no hay tanta infraestructura como se desearía, y las políticas culturales son pésimas. Bueno, sí, darles gracias también a Alderiques Asturias y a todos los demás patrocinadores, porque bueno, hay un proyecto autogestionado que nace con una filosofía, bueno, pues de hacer las cosas igualitarias entre los grupos, de garantizar unas condiciones dignas, también de mocedad. Entonces, claro, con una entrada de 5 euros anticipada, 8 en la puerta y 12 que hay una oferta de uno de los discos más la entrada anticipada, entonces, claro, necesitamos tener ahí unos patrocinadores que nos echen un gavito, como ye Alderiques Asturias. Entonces, por este concierto, la entrada anticipada, pues mercala en Ubie, bueno, en todo el centro de Asturias, entrando en la web glayos.com, ahí están los puntos de venta. Y eso, animar a que la merquen, y también, bueno, que se fijen también en esa oferta anticipada tan prestosa, que al final tienes una entrada y un disco por prácticamente lo que te cuesta un disco, y es también importante sofitar la venta de discos y la industria musical en estos momentos de resentimiento. Escama la Rede y una de las bandes más destacadas de la segunda generación del rock astur, movimiento musical del que son padres grupos como Disebra o Los Berrones.
En su neto de 2014 expublicaron el so cuarto disco Avante, 12 cantares con los que superen la madurez. Precisamente nesta presentación tamén estaba el so cantante Miguel Fernández Burilo, col que charremos al finalizar este acto. Bueno, pues salió el verano pasado, que somos muy clásicos de sacar discos en verano para que no se entere nadie. Entonces, bueno, estamos ahora un poco con el proceso de presentarlo. Son, 12 cortes, 12 temas. La verdad es que está funcionando muy bien, que quedemos muy contentos con la grabación y que, bueno, lo que vamos a hacer el sábado y tocar mucho del disco nuevo, pero también, bueno, los cantares de siempre también para que, bueno, la gente que todavía no conoce el trabajo nuevo, pues bueno, vaya al concierto y vea un poquillín de todo. Sí, nosotros con Isuzu llevamos trabajando también desde que empezaron, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de hacer conciertos aquí con grupos del País Vasco y de ir allí a tocar. ¿Sabes cuál es la pena? Que no haya este mismo ciclo de conciertos pues con otros sitios de la península, porque la verdad es que es una cuestión muy guapa, sobre todo cuando tienes que salir fuera de casa, ¿no? Porque aunque nosotros tenemos contratación propia en el grupo, a veces cuando sales fuera es complicado, que te alquilen una sala sin conocerte, topar un grupo del sitio donde toques que pueda corresponderse un poquillín con lo que tú faes, que la promoción del concierto sea falladiza, porque no hay el primer grupo que contrata una promoción de un concierto y después no peguen un cartel la ciudad donde toquen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la experiencia es muy guapa, además nosotros que no vivimos de estos, pues siempre, bueno, tienes la oportunidad de conocer otros sitios, otros lugares, conocer gente, y yo creo que está furlando muy bien y ojalá dure muchos años. Mira, siempre falamos de las evoluciones naturales. Bueno, yo creo que en Escama la Rede hay dos épocas, dos dómines del trabajo, los dos primeros discos y a partir de ahí, porque bueno, hubo cambios en la formación, dejamos de tener teclados y tenemos dos guitarras, ahora también incorporemos un trombón. Yo creo que seguimos la línea de siempre, sí es verdad que endurecimos un poquillo más el sonido, quizás nos acercamos más al punk ya que al ska, pero bueno, la gente que va a tiempo que no nos ve y que vaya el sábado al concierto, yo creo que va a reconocer al grupo perfectamente. Sí, la verdad es que, mira, tenemos la suerte desde que empecemos con el grupo de no llegar a un concierto y caiga 5, o sea, siempre hay gente viéndonos, vas a tocar y la gente sabe las canciones. Y bueno, la industria discográfica está como está. Yo sé que a un rapaz de 16 o 18 años eso de decir que va a comprar un disco suena ellos a chino, ¿no? Y que todavía eso queda ya para los de la nuestra generación, ¿no? Pero sí que nosotros, por lo menos a nivel de conciertos, vemos que después de tocar la gente acércase y merca el disco, y bueno, para la época que estamos contentos con el nivel de ventas que lleva. Mira, el año pasado ya toquemos con ellos en la Madreña, que además llenemos, quedó gente fuera del concierto, la gente pasólo muy bien. Ellos tocaron delante nuestro y la verdad es que bueno, tuvieron un exitazo tremendo, desearonnos a la gente caliente para después nosotros, y este año vamos a hacerlo al revés, vamos a tocar nosotros primero y ellos después. Yo creo que hay una muy buena oportunidad y para nosotros casi una tradición ya de abrir el año nuevo, y bueno, esperemos que con el éxito de las últimas veces, que bueno, que desgraciadamente queda gente fuera, pero bueno, ojalá se escosen todas las entradas de cara al sábado.